Muy buenos días a todos y feliz viernes 18 de enero de 2019 en este episodio que es el número 87 contestando a vuestras preguntas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Os deseo que hayáis pasado una feliz semana y vamos como siempre a hacer el resumen de los contenidos que hemos publicado durante esta semana en el despacho. El lunes tuvimos como siempre un caso de éxito en nuestra página web, una sentencia que publicamos y en este caso es una incapacidad permanente total que se reconoce a un Mossos d'Esquadra por un trastorno obsesivo. El lunes también tuvimos un nuevo vídeo, un vídeo sobre una enfermedad, en este caso es la fibromialgia, es un primero de los vídeos que ha hecho mi compañero Sergio de la serie que vamos a hacer cada lunes. Cada lunes haremos un vídeo sobre una enfermedad y en este caso, este lunes pasado, lo hicimos sobre la fibromialgia. El martes tuvimos un divulgativo, también un vídeo divulgativo, que también hizo mi compañero Sergio, y en este caso explicó qué es una alta administrativa y las diferencias que puede haber con una alta médica. Un vídeo muy interesante que podéis ver en el canal de YouTube. Igualmente, en el proyecto de misderechos.club hicimos una entrevista, en este caso hablamos con el doctor Lázaro. Entrevistamos al doctor Lázaro, psiquiatra, para hablar sobre la depresión. Lo podéis ver en misderechos.club en esta entrevista. Los miércoles, como cada miércoles, hacemos un podcast también en misderechos.club divulgativo hablando sobre enfermedades y en este caso hablamos sobre las lesiones de las caderas, cuáles son las lesiones más comunes en las caderas. Y también hicimos un vídeo sobre la actualidad, como cada miércoles, que estamos haciendo una serie de vídeos y en este caso, esta semana hablamos sobre el salario mínimo interprofesional para 2019, las modificaciones que se hicieron en un Real Decreto aprobado el año pasado, pues esas modificaciones en qué afectan y qué es esto del salario mínimo interprofesional para 2019. Y por último, ayer publicamos un blog post en el que hablamos sobre cómo solicitar e interpretar el informe de vida laboral, muy importante a la hora de valorar cualquier tipo de prestación de seguridad social a la que podamos tener derecho. Bien, y antes de empezar el vídeo contestando a estas preguntas que nos habéis formado durante toda la semana, deciros que ya sabéis que tenemos una calculadora, os dejamos el enlace en los detalles de este vídeo en el que podéis entrar y en menos de 2 minutos introduciendo vuestros datos os va a decir si cumplís o no los requisitos legales para poder solicitar una incapacidad laboral y un aproximado de la base reguladora que os podría quedar de esta prestación. Vamos por las preguntas de esta semana. La primera pregunta nos la hace Basile y dice lo siguiente. Hola, teniendo deuda con la Seguridad Social, ¿se puede cobrar la baja maternal? Bien, muchísimas gracias por la pregunta, Basile, y esta es una pregunta que tiene mucha relación con los autónomos. Una de las cosas que se tiene que tener en cuenta con los autónomos es que para poder causar cualquier tipo de prestación de seguridad social, se debe estar lo que se conoce como al corriente de pago con la Seguridad Social. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no tengamos deudas con la Seguridad Social. Por lo tanto, si vamos a solicitar una baja por maternidad y nosotros tenemos deudas con la Seguridad Social, debemos de abonarlas antes. Sucede lo mismo, en este caso, Basile, que con la incapacidad permanente. Lo hemos hablado en algunas ocasiones. Si nosotros queremos solicitar una incapacidad permanente como autónomos y tenemos deudas con la Seguridad Social, una vez nos reconozcan esta incapacidad permanente, van a hacer lo que se llama el procedimiento de la invitación al pago. Es decir, nos envían una carta diciendo usted tiene derecho a la incapacidad permanente o usted tiene derecho a la prestación por maternidad, pero le empezaremos a pagar una vez nos haya pagado la deuda que tiene. Si no paga esta deuda, no puede cobrar la prestación por maternidad. Ahora bien, ¿qué hacer antes de solicitar la prestación por incapacidad permanente o maternidad? El consejo es, si lo que hacemos es, imagínate que debes 10.000 euros de cuotas de autónomos, ¿no? Y tienes esta deuda con la Seguridad Social y quieres pedir la maternidad. Lo que deberías hacer es presentar un escrito a la tesorería diciendo que vas a pagar esos 10.000 euros y que pagarás 100 euros al mes, a ver si te lo aceptan. Si te lo aceptan, tienes un pacto con la Tesorería General de la Seguridad Social y por lo tanto ya no estás en situación que se llama como no al corriente de pago. Es decir, tienes ese pacto, ya estás al corriente de pago aunque tengas una deuda y en esa situación sí que puedes cobrar la prestación por maternidad o sí que puedes cobrar una prestación por incapacidad permanente. ¿De acuerdo? Por lo tanto,
Si tenemos deudas con la Seguridad Social, antes pactemos, digamos el pacto que vamos a hacer y podremos cobrar la prestación por maternidad o por incapacidad permanente si nos lo aceptan. Importante esto que lo pidáis, porque si no, tendréis que pagar la totalidad. En este ejemplo que decíamos, Basile, si son 10.000 euros, pues 10.000 euros que tendrías que pagar para poder empezar a cobrar la prestación por maternidad. Importantísimo que lo tengáis en cuenta. Y también que sepáis, si pactáis una cosa y luego no la cumplís, pues dejaréis de cobrar también la prestación por maternidad o incapacidad permanente, etcétera. ¿De acuerdo? Esto es importante que lo tengáis en cuenta. Muchísimas gracias por la pregunta, Basile. Y vamos con la siguiente pregunta que nos la hace Robert y dice lo siguiente. Buenos días y feliz año para todos. Tengo una incapacidad permanente total, me la dieron a los 55 años cumplidos. Ahora los que haga este año serán 58. Me dejarán 835 euros. Al tener cumplido los 55 años, me incrementaron el 20% mi base de cotización. En mi empresa era de 1.580. Mi pregunta es, ¿a qué edad me podré jubilar y cuánto me quedaría por jubilación? Muchas gracias por todas las informaciones que dan. Salud y saludos para todos. Muchas gracias, Robert, por la pregunta. Vamos con la respuesta. La cuestión que tenemos que tener es lo siguiente. En esta situación que estás ahora, con el 75% de incapacidad permanente total cualificada, no estás cotizando desde los 55 años. Entonces, tienes en la vida laboral una serie de años cotizados y para poder jubilarte, que te podrías jubilar, deberías cumplir los requisitos para la jubilación. Entonces, ¿jubilación anticipada la puedes hacer? La respuesta es que no, porque no estás en situación asimilada al alta. Deberías estar como demandante de empleo desde que pues te reconocieron una incapacidad permanente total, ¿de acuerdo? O sea, sellar el paro siempre. Y entonces ahí podríamos valorar una jubilación anticipada a los 61 o a los 63 en función de los años que hayas cotizado. A los 61 en principio no lo tendríamos, lo descartaríamos porque me imagino que cuando te reconocieron la incapacidad total estabas en activo. Solo podrías hacerlo si cuando te despidieron en ese momento pues fue por causas económicas, técnicas, objetivas o de producción y te reconocieron la incapacidad estando en el paro. Pero me imagino que no va a ser el caso. Por lo tanto, ¿qué hemos de tener en cuenta? Que sería a los 63 la anticipada si estuvieras inscrito como demandante de empleo, que lo más probable es que no. Y segundo, que lo más probable es que te tuvieras que jubilar a los 67 años en tu caso. Ahora bien, deberías cumplir una serie de requisitos, que es que hubieras cotizado, en este sentido, 15 años a la Seguridad Social, esto lo cumples, y que hubieras cotizado pues 3 años de los últimos 10. Aquí no lo cumpliríamos, porque de los 55 no trabajas, entonces si vas a los 67, de acuerdo, no hubieses trabajado estos años que te exigen de carencia específica. Igualmente en tu caso, hemos de tener en cuenta que a los 67 te mirarían los últimos 25 años cotizados. 67 menos 25, pues nos daría que serían, en este caso, pues los 52 años. ¿Qué pasa desde los 52? Que tú solo habrías cotizado de los 52 a los 55, 3 años de los últimos 25. Los otros 23 no habrás cotizado nada, porque en incapacidad total no hubieras cotizado nada. Por lo tanto, aunque cumplieran los requisitos de cotización para poder entrar a la jubilación, la base de cotización que te quedaría, es decir, la base reguladora de esta prestación de jubilación, sería muchísimo más baja que la de 1.580 que tenías ahora reconocida. Por lo tanto, el consejo es que te quedes con esta incapacidad total cualificada y que cuando llegues a la jubilación ordinaria, pues lo que cobrarás será lo mismo que vienes cobrando ahora. Muchísimas gracias por la pregunta, Robert, y vamos con la siguiente pregunta, que en este caso nos la hace SRG Sergio López, me imagino, y dice lo siguiente. Buenos días, feliz 2019. Tengo dudas según el Real Decreto 28/2018 de 28 de diciembre. El artículo 308 dice exoneración de la cuota de cotización. Dice, a partir del día 61 en incapacidad temporal en régimen especial de autónomos. Llevo de baja por contingencias comunes desde hace varios meses. En este mes de enero, ¿estaría exonerado de dicha cotización o debería esperar a febrero? Gracias y un saludo. Y muchísimas gracias por la pregunta. Esta es una duda que se nos ha planteado aquí en el despacho y lo hemos estado mirando entre los abogados y lo cierto es que no tenemos respuesta y tendrán que ser un poco los tribunales o alguna circular interna de la Seguridad Social la que lo desarrolle.
¿El motivo cuál es? Este Real Decreto, como bien dices, el 28/2018, en su disposición final, la disposición de la entrada en vigor, nos dice que entra en vigor el 1 de enero de 2019. Pero no dice nada respecto de los procedimientos de incapacidad temporal que estuvieran abiertos, como es tu caso, sino que se entiende que lo que está claro es que para los nuevos, ¿no?, que causen bajas, si ahora el día 2 de enero causas baja, pues está claro que pasados 2 meses, pues a partir de marzo-abril no pagarías la cuota de autónomo. Pero ¿qué pasa como casos en el tuyo, en el que se había estado de baja con anterioridad a la entrada en vigor de este Real Decreto? El Real Decreto no tiene ninguna disposición adicional transitoria que diga qué pasa con estas bajas abiertas. Yo personalmente creo que, cumpliéndose los requisitos de habiendo transcurrido más de 61 días de baja, pues en tu caso deberías estar exonerado. Por lo tanto, esa es la interpretación que hacemos, que es la más favorable al trabajador, y que no habiendo disposición expresa en contrario, la interpretación conjunta de este Real Decreto y también con la Ley General de la Social me hace pensar que deberías tener esa exoneración ya, y por lo tanto, si se deniega, pues se debería interponer una reclamación para que te devuelvan esa cantidad. Veremos qué pasa, porque no lo sabemos aún, y seguramente estas cuestiones lleguen a juicio por el número alto de personas, ¿no?, de autónomos también, que están en esta situación. Esperemos que por parte de la Tesorería y de la Seguridad Social se emita una circular para la interpretación de este Real Decreto que ha entrado en vigor. Esta es una de las cosas que también suceden, que las leyes y los Real Decretos, pues en especial, se hacen un poco rápido, se intentan ver las transitorias de las cosas más importantes, pero cuestiones prácticas como esta que te pasa a ti, en este caso, pues no están resueltas, y veremos pues cuál es la decisión correcta, que seguramente nos lo darán los tribunales. Muchísimas gracias por la pregunta. Estate atento, porque en cuanto tengamos respuesta también lo pondremos de manifiesto para toda la audiencia que nos sigue. Muchísimas gracias por la pregunta y interesantísima apreciación que has hecho en relación a este artículo 308 que se modifica de la Ley General de la Seguridad Social. Bien, vamos con otra pregunta. Nos la hace en este caso María Teresa Parra y dice: hola, tengo reconocida una incapacidad permanente absoluta desde hace 20 años. Tengo 50. Cobro 610 euros mensuales. ¿Puedo cobrar, ¿puedo cobrar el complemento a mínimos? Si es así, ¿cómo puedo hacerlo? Gracias. Bien, muchísimas gracias por la pregunta. En este caso hemos de tener en cuenta que tengas los requisitos para poder solicitar el complemento a mínimo, ¿vale? Entiendo que la pensión que estás cobrando no está complementada, y lo que tienes que tener en cuenta es que para una incapacidad permanente absoluta, la cuantía mínima, ¿vale?, siendo titular menor de 65 años, como eres tú, pues en este caso está en 10.000, te lo digo ahora bien, incapacidad absoluta. Hay 3 supuestos, como viene siendo siempre. Si tienes tu cónyuge a cargo, es decir, que depende de los ingresos de esta pensión, serían 11.700 euros al año. Si no tienes cónyuge, serían 9.483. Y si tienes cónyuge, serían cónyuge no a cargo, es decir, que tienes cónyuge pero tienes otros ingresos, serían 9.000 euros, ¿vale? Esto pues lo tienes que dividir entre 14 si es enfermedad común, o entre 12 si es, en este caso, pues una enfermedad ya te digo, derivada de accidente de trabajo. Vamos a ver, estas son las pensiones mínimas y a esto tendrías derecho. Si tu pensión no llega, es decir, tu pensión está alrededor, más o menos, si nos dices 600 euros, pero si es una prestación pues derivada de enfermedad común, estaríamos hablando que aproximadamente estamos en unos 8.200, 8.300. No nos has dicho cuál es tu situación pues a nivel de estado civil, ¿vale? Pero podrías cobrar este complemento a mínimos si no superas una serie de ingresos al año, excluido esa pensión, ¿de acuerdo? Entonces, los requisitos de esta complemento a mínimos están en la página de la Seguridad Social. Si entras en la página de Seguridad Social, es sec-social.es,
social.es, ahí verás los requisitos, ¿eh? Pero en concreto ya te digo que es que no tengas pues una serie de ingresos al año, ¿eh? Que para este año, te los digo, complemento a mínimos. No exceder los 7.100 euros al año, más o menos es esa cuantía. Es decir, que no tienes que tener esto, no tienes que tener ingresos, ¿vale? Derivados de alquileres, de cualquier otro tipo, ni tampoco trabajar, etcétera, ¿vale? Entonces, si tienes estos requisitos, sí que podrías complementar a mínimos esta pensión hasta la cuantía que te he dicho, ¿eh? Y siempre que este complemento de la pensión no supere los 420 euros mensuales. Es decir, tienes que mirar cuál era tu base reguladora, porque a lo mejor si tienes una base reguladora, me lo invento, de 150 euros y te complementan ya en 400 y pico, aunque no llegues al mínimo y se queden estos 600, ya estaría bien, porque el complemento como máximo es la cuantía para las pensiones no contributivas. Si supera ese mínimo, ya no se puede subir y ya no llegarías a la pensión mínima. Muchísimas gracias por la pregunta y si quieres para complementarla, pues María Teresa nos puedes decir cuál es tu situación, si estás casada, si no, si tu cónyuge tiene ingresos o no, y a partir de ahí pues te decimos de forma correcta si cumples o no los requisitos para solicitar el complemento a mínimos. Muchísimas gracias por la pregunta y vamos a ver otra pregunta. Nos la hace en este caso Maribel García. Dice, me acaban de dar la incapacidad total y me han dado un 55% y tengo 60 años. ¿Es normal? He cotizado el máximo y soy autónoma. Bien, muchísimas gracias Maribel, y esto es común, ¿eh? En el caso de los autónomos es otra diferencia de lo que sucede con el régimen general. En régimen general, si te conceden una incapacidad permanente total y eres mayor de 55 años, te conceden ya directamente el complemento a mínimos, es decir, te pagan ya el 75%. En los autónomos, como tú tienes una actividad, para empezar a percibir la prestación, tienes que darte de baja de autónomos, ¿de acuerdo? Entonces, cesas tu actividad y a partir de ahí cobras. Pero como no saben si tú, o sea, ellos no te pueden obligar, aunque te den una incapacidad, a que tú cierres el negocio, porque puede ser que tengas trabajadores a cargo, que te interese, que no, que te interese esperar un poco, unos meses a regularizar la situación, y entonces ellos pagan desde que te des de baja. Entonces, lo que tendrías que hacer para cobrar la total cualificada es darte de baja de tu actividad, en el 037 en Hacienda y en la Tesorería de la Seguridad Social, que te des de baja. A veces te dan de baja de oficio si no hay trabajadores, etcétera, te lo hacen ya, pero normalmente si hay trabajadores, que puede ser el caso, no te dan de baja y se esperan, ¿vale? Entonces, te das de baja en el 037, te das de baja en la tesorería y luego hay un formulario en la Seguridad Social que se llama solicitud del incremento del 20% de la total cualificada, y cuando lo solicitas, pues entonces te lo van a pagar. Tienes hasta 3 meses desde que te han reconocido la incapacidad, si te la han reconocido ahora en enero o en diciembre pasado, tienes hasta 3 meses para solicitar la cualificada y que tire hacia atrás desde que te han reconocido la incapacidad. Si la pides en febrero, este complemento no te lo van a pagar desde febrero en adelante, sino que tienes hasta atrás 3 meses para pedirlo. Ahora bien, si ya lo pides más tarde, en marzo, por ejemplo, pues estos atrasos de la total cualificada no te los van a pagar, ¿de acuerdo? Por lo tanto, pasos a seguir: darte de baja de la actividad económica, darte de baja de la tesorería de autónomos en base a esta resolución de la incapacidad permanente total o de la sentencia que te haya reconocido esta incapacidad permanente, y en este caso luego, una vez tengas esto, la solicitud por formulario del incremento a la total cualificada. Muchísimas gracias Maribel, porque esto sucede bastante con los autónomos. Veo que el tema de los autónomos acaba de salir, ¿no? Con la maternidad, con este incremento del 20%, muy importante, y también interesante el vídeo que hicimos la semana pasada hablando de las cosas que cambian en los autónomos. Vamos con otra pregunta que en este caso nos la hace Mari Sánchez y dice lo siguiente: llevo 4 años con la incapacidad permanente total. Actualmente no me quieren mandar a los especialistas, el médico de cabecera, porque dicen que ya estoy diagnosticada. Pero cuando tenga que pasar alguna revisión no tendré ningún informe médico. ¿Eso no es ilegal? Bien, vamos a tener en cuenta varias cosas. Aquí, Mari, gracias por la pregunta. La cuestión es,
En el caso de que el médico no te quiera derivar es porque entiende que no hay criterios como para que puedas ir a ese especialista. Todo el mundo tenemos derecho a la asistencia sanitaria, pero no podemos exigir a los especialistas que nos digan, pues, que nos envíen a un profesional, a un especialista de esa enfermedad. Me gustaría que nos dijeras cuál es la enfermedad. Si ya estás diagnosticada, el hecho de que estés diagnosticada no quiere decir que, evidentemente, ni que estés curada, porque seguramente será una enfermedad crónica, ni por otro lado, que no requieras de un tratamiento médico de especialista más allá del que te pueda hacer el médico de cabecera. Por lo tanto, en este caso lo que puedes hacer es cambiar de médico de cabecera si lo quieres para que te vea otro especialista o directamente ir a consultas externas donde te tratan para que te digan si tu estado de salud es correcto o no. Entonces, en ese caso, pues yo lo que te diría es eso, buscar una segunda opinión y en todo caso no sufras por si te piden, en este caso, un informe, una revisión de la incapacidad total que tienes, porque en el caso de que te lo solicitaran, tú podrías presentar un informe del médico de cabecera explicando estas circunstancias y que el tribunal médico te derive al especialista o haga las pruebas oportunas para valorar cuál es tu estado actual en el momento de la revisión de grado. Muchísimas gracias por tu pregunta, Mari. Vamos con la siguiente, que nos la hace José Manuel Menéndez. Y dice: hola, me llamo José y tengo 59 años y medio. Acaban de conceder una incapacidad total y tengo unas dudas. Si me la revisaran y la quitan, ¿tendría derecho a paro? Si no trabajo más, cuando llegue a los 65 años, ¿puedo elegir seguir con la pensión de la incapacidad o jubilación? ¿Cuál me interesaría más? Bien, muchísimas gracias, José Manuel, por la pregunta. Parece que hoy va de tema de autónomos e incapacidad permanente total. La respuesta es la siguiente. Cualquier persona, cuando le revisan la incapacidad permanente, no tiene derecho al paro, entre otras cosas porque esas prestaciones de paro se han consumido ya, ¿vale? Entonces, no hay derecho a paro. Ya os lo he explicado alguna vez, cuando reconocen la incapacidad permanente y estáis cobrando el paro, os dicen: ¿qué quieres? ¿Agotar el paro o cobrar ya la incapacidad permanente? ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros optamos por cobrar la incapacidad permanente, que es lo que hace la mayoría de personas porque la pensión es superior al paro, pues en este caso estamos renunciando al paro. Si lo agotamos, pues ya lo habremos agotado y lo habremos perdido ya. Por lo tanto, con una incapacidad total no tenemos derecho al paro. Excepto lo siguiente, si hemos estado trabajando y generamos paro con ese nuevo trabajo, con la total que ya sabemos pues, permite trabajarnos, ¿no? Pues si hemos generado el paro, podremos cobrar el paro. Pero no por el motivo de que nos quiten la incapacidad, sino cuando se nos acabe el contrato que estemos trabajando, una profesión distinta a la que tenemos la incapacidad permanente. Ahora bien, cuando te extinguen la incapacidad permanente, hay el derecho a cobrar durante 6 meses un subsidio, que son 420 euros, que es ese derecho que se tiene para aquellas personas que les revisan una incapacidad permanente y les quitan la incapacidad permanente. Hay un subsidio de 6 meses y os podéis informar para ello en el SEPE. Respecto a la segunda pregunta que nos hacía José Manuel, importante y lo comentábamos en la segunda pregunta de hoy, en relación a que si puedes o no solicitar la jubilación. Sí que la puedes solicitar siempre y cuando cumplas los requisitos que hemos comentado en la pregunta anterior, es decir, que hayas cotizado 15 años, que me imagino que esto lo tendrás, y que hayas cotizado pues, esos 3 años dentro de los últimos 10. ¿Qué es lo que pasa? Que en muchos casos este requisito no se cumple, porque no los tienes. En tu caso, por la edad que tienes, sí que los cumplirías. Ahora bien, piensa que tenemos que cuando tú tengas 65 se van a coger los últimos 25 años para hacer el cálculo de la jubilación. Y como decíamos antes, en tu caso de los 59,5, de los 60 hasta los 65 no habrás cotizado. Será cero, con la incapacidad no se cotiza. Por lo tanto, te va a bajar la base reguladora y lo más probable es que cobres menos de jubilación que de incapacidad permanente y está total cualificada, este 75%. La cuestión es hacer números. A los 65, oye, vas a la Seguridad Social, que te hagan los números, ¿qué me queda de jubilación? Entonces tú lo pides y a partir de ahí dices: oye, pues mira, me queda mejor la jubilación que la incapacidad, pues opto por la jubilación. ¿Que no? Pues te quedas con esa incapacidad permanente total cualificada que cambia el nombre a jubilación. Muchísimas gracias por la pregunta, José Manuel. Y vamos con la última pregunta del día, que
En este caso nos la ha hecho Mari Sánchez, tiene relación, es una otra pregunta que tiene relación con la anterior, es una ampliación más bien. Y dice, ¿qué pasa si teniendo la incapacidad permanente total durante 3 años, la Seguridad Social no me quiere mandar a los especialistas, alegando que ya estoy diagnosticado? Es decir, no puede presentar informes en el futuro si el INS me quisiese volver a valorar. Bien, la respuesta es una ampliación de lo que habíamos hecho antes. Si os citan y no tenéis informes, como mínimo, insisto, uno de cabecera, y una vez tengáis ese informe de cabecera, intentad a lo máximo ir al especialista. Es posible que si es una enfermedad traumatológica donde, por ejemplo, la enfermedad está, o la lesión que tenéis del codo, del brazo, de la pierna, está muy clara y no va a mejorar, por mucho que tengáis tratamiento pues paliativo, pues es normal que no os quieran derivar al traumatólogo, por ejemplo, porque no hay nada más que hacer de momento. Ya habéis hecho clínica del dolor, a lo mejor os han intervenido y no hay nada más que hacer. Y solo hay criterios para ir otra vez al traumatólogo cuando haya una agravación. Por lo tanto, si el estado es el mismo, oye, pues que el médico de cabecera os haga un informe para eso, y si no, también podéis, pues en caso de que tengáis esas dudas y demás, como las derivaciones son muy listas, pues lamentablemente tendréis que ir a un médico privado, a un traumatólogo, pues que os diga, oye, pues sigues estando igual que cuando tuviste esto, y normalmente suele funcionar, pero no tengamos ese miedo anticipatorio, yo entiendo que es normal, pero no anticipemos ese miedo. Normalmente si te han dado una incapacidad permanente es porque esa lesión o enfermedad es previsiblemente definitiva, y es bueno llevar un seguimiento de esa enfermedad, cumplir el tratamiento, etc. Pero no nos obsesionemos con esas revisiones de grados que podemos llegar a tener. Bien, y por último vamos a ir como siempre con los agradecimientos. En este caso, José Lorenzo nos dice, muy útil vuestro canal, enhorabuena. Sari García dice, muchísimas gracias por estos vídeos, porque así nos podemos enterar mejor de las cosas, porque nos lo explicas bien, que lo entendamos. Muchas gracias y feliz año. Y Margaret te dice, muchas gracias por este estupendo canal, es una gran ayuda para personas que no entendemos mucho y la información y explicaciones inmejorables. Un cordial saludo a ustedes y feliz año nuevo. Bien, pues muchísimas gracias a todos, aún la gente felicitando este nuevo año, ya estamos iniciando el año con muchas ganas, con mucho contenido, ya lo habéis visto, y yo aquí me despido hasta la semana que viene. Ya sabéis que la semana que viene, el viernes que viene, un nuevo episodio aquí contestando a preguntas. Muchas gracias a todos y que tengáis un feliz fin de semana.